Hola, ¿cómo están? Bueno, nos acercamos hoy a trabajar en esta clase particular, un cruce entre la temática de las políticas públicas y la de los derechos humanos. Esto lo realizamos en el marco de la diplomatura en gobiernos locales y transformación social. Y esta clase entonces, en particular, procura adentrarse en el enfoque de los derechos humanos para el diseño, ejecución, realización de las políticas públicas. Particularmente nos interesa pensar a las políticas públicas tanto bajo una definición amplia como restringida, la medida en que las políticas públicas pueden ser pensadas en general ligadas al rol del Estado, ¿no? La ejecución de una serie de intervenciones en la sociedad para la provisión de bienes, servicios, en relación a necesidades de la vida de las personas y de las sociedades. Pero en una visión más amplia podemos pensar a las políticas públicas realizadas por varios actores que tienen en cuenta la realización de fines sociales, sin fines de lucro, y esto implicaría entonces no solamente al rol del Estado en la realización de políticas públicas, sino también de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos, de organismos varios, en este caso también organismos de derechos humanos, ligados de modo clave a la realización de políticas públicas. Vamos a pensar que los ejes y contenidos propuestos entonces para esta clase tienen que ver con esta articulación, como decimos, entre políticas y humanos, y para ello vamos a realizar una sistematización, una construcción de una tipología de derechos, hablando de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, junto a los ambientales, que son las tipologías clásicas de derechos humanos contemporáneos. Por ende, abordaremos en un marco de referencia el enfoque de los derechos humanos, la serie de instrumentos internacionales, regionales y locales que los constituyen, aplicados al diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. El rol del Estado, la responsabilidad y obligaciones en la orientación y efectivización de derechos, y veremos también políticas de construcción de ciudadanía, del desarrollo y de la igualdad. Por ello, hablaremos entonces de la realización de derechos a través de políticas públicas que procuren el reconocimiento, distribución y la participación política. Si pensamos en un contexto amplio de políticas públicas en Latinoamérica y la efectivización real de los derechos humanos, podemos pensar que los derechos humanos son concebidos en la región, ¿sí? Inicialmente ligadas o orientadas por la imposición de límites y obligaciones realizadas a los estados. Esto es concebido como libertades negativas, en la medida en que se procuraba que los estados evitaran la reedición de violaciones sistemáticas ocurridas en las décadas de los 70 y los 80. Pensemos el caso de nuestro país, Argentina, en particular, con la última dictadura cívico-militar genocida, pero así también la de otros países vecinos, ¿no? Chile, Brasil, Uruguay, etc. Más recientemente tenemos que pensar que el desarrollo del derecho interamericano y universal se orientó, propendió a reconocer no solamente que el Estado debe abstenerse de realizar en relación a los individuos, a las personas, sino también todo aquello que esté ligado a ser obligado al Estado a que realice, ¿no? Como formato de libertades positivas, en pos de permitir la realización plena de los derechos, ¿no? Aquí seguimos también las reflexiones de Abramovich y los trabajos de Jiménez Mercado y Valente, que hemos aportado para trabajar en la bibliografía. En este sentido podemos pensar que las brechas sociales que marcan la desigualdad, la exclusión, han impedido el ejercicio pleno de los derechos humanos hacia el conjunto de la población y en especial a los sectores más vulnerables y pobres. En esta respuesta que se le puede dar a esta situación, la mayor parte de las políticas públicas no han logrado de algún modo realizar este enfoque de los derechos, incluyendo ni el lenguaje ni la misma lógica de los derechos. Frente al panorama social entonces que caracteriza a nuestras sociedades latinoamericanas,
se hace imperioso, necesario, avanzar en la elaboración de políticas que estén basadas en la obligación del Estado, de los Estados, de garantizar el disfrute de los derechos, pero desde una visión integral, trascendiendo enfoques cuya a veces rigidez no nos permite contemplar especificidades de grupos más vulnerables de la población, en la medida en que muchas de estas políticas suelen establecer criterios homogéneos, ¿no?, similares, generales, de atención frente a realidades que son heterogéneas, diferentes, diferenciales, particulares, que se ocultan tras indicadores agregados nacionales. Por eso es que es clave hablar de políticas y de derechos, y pensar entonces, como decíamos, que el término de elaboración de políticas implica abarcar todas las fases del ciclo de la política pública, y no solamente su formulación o diseño, como muchas veces se piensa, ¿no? Y por ende, partimos de la idea de que el enfoque de los derechos humanos debe estar presente, no solo en el diseño, en la formulación, sino también en la gestión, el monitoreo y la evaluación de las mismas. Por tanto, tenemos que decir que un conjunto de políticas públicas que tengan como objetivo alcanzar el bienestar social bajo la perspectiva de derechos se debería orientar en el ámbito jurídico por el reconocimiento explícito del marco normativo internacional de los derechos humanos, y en el ámbito operacional, particular, por los criterios de universalidad, integralidad, progresividad, para que favorezcan el fortalecimiento de la equidad, la no discriminación, la participación y el empoderamiento. Elementos clave para pensar un diseño de política pública, una ejecución de política pública y el monitoreo de la misma en términos integrales. Vamos a comprender entonces la definición de derechos humanos, y allí podemos pensar en un sentido amplio, que se los comprende los derechos humanos como atributos inherentes a la persona, que derivan de la dignidad humana y resultan fundamentales en un determinado estadio de la evolución de la humanidad, por lo tanto reclaman una protección jurídica, ¿sí? Vamos a pensar que en un sentido más restringido o estricto son estos mismos derechos, pero en la medida en que son reconocidos y protegidos en el ámbito internacional, frente a los cuales el Estado tiene el deber de respetar, proteger y cumplir. Vamos a pensar los derechos humanos en relación a las políticas públicas, también en una visión amplia de los sentidos ligados a los derechos humanos, que muchas veces en el caso de nuestro país, de Argentina, suelen quedar un poco acotadas estas representaciones, usos sociales, a la idea de los derechos humanos como los ligados a los procesos de memoria, verdad y justicia, a partir de, como decíamos, los delitos de lesa humanidad cometidos a partir de la aplicación del terrorismo estatal, la última dictadura cívico-militar, corporativa concentrada y genocida. Pero vamos a ir más allá de esta concepción para ver que los derechos humanos están impresos, implicados en todo tipo de accionar y de práctica social, y que el Estado tiene el deber en particular, y las políticas públicas en un sentido amplio, de llevarlos a cabo y realizarlos como ejes básicos para la convivencia democrática en nuestras sociedades contemporáneas. Y vamos a hablar entonces de derechos humanos y pensar un poco en los momentos de su emergencia, en la construcción de estos derechos humanos, que sigue siendo permanente, ¿sí? Sobre todo en términos de la noción básica de derechos humanos emergente en los inicios de la modernidad, y sobre todo en lo que se configuró, ¿no?, como aquella primera declaración de los derechos del hombre, hacia 1789, con la tan conocida Revolución Democrática francesa, ¿sí?, que imprime a partir de allí la idea de la igualdad entre todos los sujetos, y la eliminación de esa diferencia de los estamentos en el orden monárquico europeo. Tenemos esa proveniencia de esta serie de debates en el mundo occidental, pero vamos a pensar que luego ha habido una serie de desarrollos y elaboraciones particulares, de algunos tipos particulares de derechos. Por eso, en muchos casos se menciona la idea de generaciones de derechos humanos. Y allí podríamos pensar en tres grandes generaciones, actualmente se piensa también hasta en una cuarta generación más reciente. Así podríamos decir que en una primera generación podemos visualizar y pensar los derechos civiles y políticos, que han sido reconocidos en algunos países antes que por la comunidad internacional.
En una segunda línea o generación podemos pensar a los derechos económicos, sociales y culturales, los llamados DESC, cuyo origen pueden identificarse en las luchas y movimientos sociales de fines del siglo XIX, y que actualmente se les han incorporado los derechos de tipo ambiental, ¿no? De modo más reciente, por ende se menciona la idea de DESC. Y aparece una tercera generación que tiene que ver con el derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación, a la protección ambiental, en la medida en que hablamos de derechos colectivos, de sujetos colectivos, donde estamos mencionando de modo particular el derecho de los pueblos. Otras clasificaciones de tipo de derechos más contemporáneos, como la de Jordi Borja, ¿no? Ya a inicio del siglo XXI, propone clasificar los derechos humanos como derechos complejos, ¿sí? Ligados entonces a estos derechos emergentes en el siglo XXI, en oposición a los derechos simples, los civiles del siglo XVIII, los políticos del siglo XIX y los sociales emergentes en el siglo XX. Entre los derechos considerados complejos se destacan las transformaciones sobre todos los derechos. Pensemos en los derechos clásicos, por ejemplo, a la vivienda, que se transforma en derecho a la ciudad. El derecho a la educación en derecho a una formación continua, continuada. El derecho al trabajo en derecho al salario ciudadano. El derecho al ambiente en derecho a la calidad de vida, entre otros. Vamos a pensar ahora en los diferentes tipos de fuentes de derechos humanos internacional y los organismos de aplicación correspondientes, porque estos son ejes clave para pensar la dinámica, sobre todo que asumió la temática de los derechos humanos en los distintos países y en el sistema internacional de países, el mundo contemporáneo, sobre todo en el siglo XX. Por ello, un instrumento clave ha sido la Declaración Universal de Derechos Humanos, generada en el bloque occidental en 1948, tras la Segunda Guerra Mundializada Europea, donde se habla de un conjunto de derechos que fueron finalmente internacionalmente aceptados ese 10 de diciembre del 48, y ese conjunto, Carta de Derechos, que fue firmado, ratificado por todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, la tan conocida ONU. En particular, posteriormente, vamos a tener otros dos instrumentos clave, además de la Declaración Universal, que tienen que ver con los pactos de derechos humanos, firmados sobre todo en el año 66. Estos pactos que remiten a los derechos civiles y políticos, los de CIP, ya mencionados, y por otro lado los derechos económicos, sociales y culturales, y también ambientales, que también hemos comentado recién. Como organismos de aplicación, vamos a estar hablando entonces de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, como el gran organismo rector que lleva adelante el control, cuidado, promoción de los derechos humanos, pero también algunos otros de orientación clave, como la Corte Penal Internacional de los Derechos Humanos, el Sistema Americano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, ¿no?, que plantea en el continente americano la aplicación de las normas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, que tanta presencia ha tenido en el caso de Argentina también, en la misma última dictadura cívico-militar genocida en el año 79, y que sigue teniendo una vigencia y centralidad en el control, la promoción de derechos en los tiempos actuales. Pensamos en algunas de las características clave o principales de los derechos humanos, tenemos que señalar que los derechos humanos son innatos o inherentes a las personas porque nacemos con ellos. Son universales, puesto que benefician a todas las personas, más allá o independientemente de su condición u origen. ¿Sí? Al mismo tiempo, son concebidos como inalienables e intransferibles, porque nadie puede ser privado de sus derechos o renunciar a ellos. Al mismo tiempo son acumulativos, imprescriptibles, son irreversibles, porque pueden irse ampliando con el tiempo, es lo que sucede, hay creación de nuevos derechos, pero nunca caducan. Y por ende también los podemos pensar como inviolables, ya que nadie está autorizado a atentar contra ellos. Y al mismo tiempo son obligatorios, porque imponen deberes a las personas y a los estados. Trascienden las fronteras nacionales los derechos humanos porque son reconocidos por todos los estados miembros de la ONU, y de modo clave se los caracteriza como indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables, puesto que son todos inherentes a la dignidad humana y están relacionados entre sí, sin ninguna distinción o comparación.
Los derechos humanos son así entendidos como naturales, por formar parte de una suerte de esencia humana, y son preexistentes a todo tipo de ordenamiento jurídico por ser anteriores a cualquiera de las formas de organización política de las sociedades. Y que aquí tenemos un conjunto vasto de caracterizaciones típicas de los derechos humanos. Ahora vamos a pensar en particular sobre el enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa? Y podemos decir que se comprende o se entienden por el enfoque de los derechos humanos a una suerte de herramienta metodológica, ¿no?, que nos posibilita el análisis de la realidad a partir de principios, de estándares de derechos humanos, tanto para la realización de diagnósticos o la detección, configuración de problemas, para la formulación o diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos de políticas públicas, ¿no? Entonces, aplicar este enfoque, ¿qué implica? Implica que cualquier intervención sobre la realidad o propuesta de cambio social, transformación social, debe contribuir y promover al respeto y la progresiva realización y efectivización de derechos de todas las personas. Asimismo, el fundamento de cualquier instrumento o herramienta de cambio, sea una ley, política o proyecto, debe tener en cuenta entonces a la persona humana como sujeto de derechos. Esto lo decimos porque suele verse un déficit en el cumplimiento de los derechos humanos en el paradigma clásico de las políticas públicas. Los paradigmas clásicos son las políticas tradicionales que vemos que muchas veces no han logrado la consolidación de una política pública garante del reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos en su conjunto, incluso aún dentro de sistemas democráticos. Pensemos entonces que los retos actuales para los estados, que se definen además como sociales de derecho, pasan por la especificación, expansión, profundización de los derechos humanos en la medida en que se orientan a garantizar su ejercicio para todos los sectores de la población, ¿no? Aquí siguiendo a Gendel, por ejemplo. Y pensemos que alcanzar el respeto a la dignidad humana mediante la consolidación de un Estado democrático de derecho con verdadero contenido social, que defienda el orden constitucional y garantice la justicia y equidad, o más bien la igualdad sociales, debe ser realizado entonces a través de este enfoque de derechos humanos. Vamos a pensar en qué significa entonces la propuesta del enfoque de derechos en las políticas públicas. Y como mencionábamos, ¿no?, de modo resumido, podríamos pensar a este enfoque como el conjunto de principios, reglas internacionales, que son claves para pensar cómo se rige el sistema de los estados contemporáneos, y por eso la configuración de las políticas públicas internacionales y las nacionales contemporáneas, en la medida en que sugieren mantener como orientación de ese accionar público el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. Además de ser una vía transparente para otorgar poder a los sectores pobres, ¿no?, y vulnerables y excluidos. En este sentido, estamos pensando en una estrategia, ¿no?, del enfoque de los derechos humanos que contempla la igualdad social y o cultural, una discriminación entonces positiva de estas acciones de las políticas públicas, y el eje puesto también en la participación social, y el empoderamiento como orientaciones de las políticas públicas, ¿no? Siguiendo nuevamente a Abramovich, podemos pensar en estos 4 ejes como claves para la realización de las políticas públicas según el enfoque de derechos humanos. Vamos a pensar ahora, de modo rápido, pero para caracterizar por qué pensamos en que es necesario trabajar hoy en día en la gestión local, en el diseño, realización de políticas públicas en términos del enfoque de los derechos. Porque hay una serie de diferencias con los enfoques o perspectivas tradicionales de las políticas públicas. Y vamos a hacer algunas de estas caracterizaciones y ver esas diferencias. Cuando hablamos, por ejemplo, de las miradas tradicionales, podemos ver que hay un enfoque sectorial con intervenciones verticales, pero también fragmentadas, mientras que el enfoque de derechos propone una visión integral e intersectorial que atraviesa, transversal del desarrollo de las políticas. Por ende, en los enfoques tradicionales uno ve que las necesidades son alcanzadas o satisfechas, pero en el caso del enfoque de derechos lo que se propone no son solamente necesidades, sino derechos que deben ser realizados, son respetados, protegidos y cumplidos.
Cuando hablamos de las necesidades, estas no conllevan responsabilidades u obligaciones en el enfoque tradicional, aunque pueden generar, sí, promesas. Pero en cambio, en el enfoque de los derechos, tenemos que pensar que los derechos siempre conllevan una correlación de responsabilidades y obligaciones, ¿sí?, para las distintas partes y para los estados en particular. Cuando hablamos de una perspectiva o mirada tradicional, las necesidades no son necesariamente universales, ¿sí? En algunos casos se atienden algunas necesidades particulares. En cambio, los derechos humanos, por definición, como hemos visto, son universales. Las necesidades, muchas veces, pueden ser priorizadas en los enfoques tradicionales. Como hemos dicho, los derechos humanos son indivisibles, dada su interdependencia. En este sentido también vemos que las necesidades muchas veces pueden ser alcanzadas a través de acciones de caridad, colaboraciones, asistencialismos. En cambio, el enfoque de derechos va más allá de la caridad y el asistencialismo, porque estos no tienen cabida desde la perspectiva de los derechos humanos, porque los derechos humanos son, como hemos señalado, universales, no responden a intereses, ¿no? Responden a ejes centrales y esenciales de la dignidad humana. En el caso de los enfoques tradicionales, la sostenibilidad como concepto muchas veces se plantea como deseable que sea sostenible, pero en el enfoque de los derechos es ineludible hablar de sostenibilidad, es necesaria, sí o sí. Y cuando hablamos de participación, los enfoques tradicionales se lo suele pensar como una estrategia, y uno ve que es algo importante, pero en el enfoque de los derechos es un objetivo, es una meta, y a la vez es una estrategia, ¿no? Cumple con estos tres ejes claves. Cuando hablamos de los enfoques tradicionales, pensamos en que estos pueden centrarse en manifestaciones de problemas o en las causas inmediatas, ¿no?, que estén centradas en el acceso a los servicios básicos y de calidad. Pero el enfoque de derechos plantea una perspectiva de las políticas centradas en las causas estructurales básicas, así como también en manifestaciones focalizadas, en el cumplimiento, por ende, de derechos y en el empoderamiento de los sujetos sociales. Las necesidades básicas, por último, pueden ser alcanzadas por medio de metas o de resultados. En cambio, los derechos humanos se pueden realizar solamente atendiendo tanto a los resultados como a los procesos. En definitiva, pensar en líneas generales un enfoque de derechos humanos remite a hablar de un instrumento metodológico y ético para los tomadores y tomadoras de decisión, para las y los decisores en políticas públicas. Aplica y utiliza entonces el discurso del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho también constitucional, pero lo realiza desde una perspectiva más integral. Busca formas no judiciables, ¿sí?, de hacer exigibles los derechos. No solamente tiene que ser todo judicializable, sino que hablamos de exigibilidad a través de distintas vías de participación social, de los movimientos sociales en acción, y implica la focalización en la formulación de políticas públicas junto a la participación de los ciudadanos, ¿no?, de las y los ciudadanos, incorporando así una mirada desde los actores, desde las actrices, y esto implica repolitizar el proceso de desarrollo en términos de identificación de poderes e intereses. Por ende, la mirada amplia, integral, política, ¿no?, el poder en el centro de la acción de las políticas públicas, y la necesidad de la participación social y el empoderamiento de los sujetos, y los sujetos como sujetos sociales, es clave, ¿no? Y por ende podemos pensar cómo se formulan entonces políticas con el enfoque de derechos. Algunos principios orientadores. Uno de ellos, la identificación de problemas y elaboración del diagnóstico. Una lectura, ¿no?, de la información obtenida a la luz de los derechos humanos implica pensar qué derechos están vinculados a estos problemas identificados, y pensar en por qué no se aplican estos derechos. Y a partir de allí, como tercer eje, analizar la importancia, el contenido, el alcance de cada derecho, vinculado entonces a los problemas identificados. Y por último, pensar en lineamientos para la incorporación del enfoque de derechos. Implica, por ejemplo, aplicar matrices de directrices, como la de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ahí tenemos un eje de cruce entre la formulación y la aplicación del enfoque. Esto implica también entonces pensar las dimensiones de las políticas públicas según las tipologías de derechos humanos, y nos remite a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Cuando hablamos de derechos sociales y culturales pensamos en el eje de la sinergia social de las políticas. Cuando pensamos en los derechos económicos colectivos del medio ambiente,
pensamos en un eje ligado a la competitividad, al accionar social, y los derechos civiles y políticos más clásicos nos remiten. Ahora bien, también podemos remitirnos a elaborar y pensar una serie de desafíos, ¿no?, que tiene este enfoque de los derechos humanos para los diferentes actores que integran y realizan las políticas públicas. Y esto implica pensar, por ejemplo, en 4 grandes líneas. Una primera que remite al reconocimiento explícito del marco normativo que hay que tomar en cuenta, tanto nacional como internacional, del conjunto de los derechos humanos. Pensar en un segundo lugar en las modificaciones del rol y la estructura actual del Estado Social de Derecho, en pro de proporcionar la promoción, el desarrollo, tanto de una ciudadanía activa como de prácticas favorables a los derechos humanos. Revisar los fundamentos e instrumentos de elaboración de políticas públicas para la inclusión, ¿no?, entonces de principios éticos en los cuales se asientan o se basan los derechos humanos, es clave, al tiempo que, como cuarto eje, podemos señalar que se tornan claves las transformaciones culturales que favorezcan el reconocimiento de los derechos humanos en las instituciones, pero también en las prácticas sociales, ¿no?, en la realización del Estado y los distintos organismos y movimientos y en las prácticas sociales de la vida de nuestras sociedades. Por ende, en otras palabras, podríamos pensar que este proceso requiere el fortalecimiento de un nuevo Estado que favorezca la construcción simultánea de la ciudadanía política, social y cultural. Y estos retos en sí plantean la necesidad de una estrategia que se asiente sobre la base de los principios de este enfoque, de contenidos claros, que sirvan como orientación para la efectiva y progresiva aplicación de los derechos. Ahora bien, podríamos pensar en términos de los distintos enfoques de políticas y los tipos de participación social que se dan en la construcción, ¿no?, de estas políticas públicas. Y aquí podríamos ver 4 lineamientos básicos, tomando ahí un poco el texto de Mercado y Valente, nuevamente. Los autores nos sugieren la posibilidad de pensar en 4 modelos que se han armado de mirada a ejecución de políticas en relación a los tipos diferentes de participación. Una primer mirada que podríamos considerar como neoliberal o incrementalista, otra perspectiva más de corte liberal analítica, una tercera mirada estatista reformista, y una cuarta mirada popular o movilizadora, ¿no?, de tipo más contemporáneo. En este sentido, si caracterizamos la perspectiva neoliberal, incrementalista de la participación, señala que la misma liga la idea de una concepción de la sociedad como sumatoria de microunidades sociales, que solo participan aportando información, asumiendo responsabilidades inmediatas en la ejecución de las políticas que el Estado define, y al mismo tiempo inciden directamente sobre su propia suerte. Esta es la mirada clásica y contemporánea también de una sociedad individualista, ¿no?, conformada por individuos. La perspectiva liberal, o analítica liberal, señala también, ¿no?, esta primacía de los individuos, pero también como las organizaciones de la sociedad civil que toman parte en la planificación y gestión pública local, a través de procesos que son estructurados en términos de la información, las consultas periódicas, no vinculantes para el gobierno local, y del adiestramiento instrumental que realizan de las comunidades para la consecución de objetivos que están técnicamente establecidos, ¿no?, previamente. En este sentido, la participación que se realiza dentro de otros enfoques, como el estatista reformista, conlleva otras miradas y mucho más, la participación mucho más activa en la de la perspectiva popular o movilizadora. Vamos a ver que la referencia a la visión estatista reformista implica la noción de un Estado que protagoniza la reforma social, pero al mismo tiempo se reconoce el derecho de distintos grupos a participar, promocionando sus propios intereses en el proceso de planificación y gestión local, demandando, exigiendo, colaborando en los planes y con los planes diseñados por los gobiernos. Pero la perspectiva movilizadora, la perspectiva más popular, supone ir más allá, supone la incorporación de las bases populares en el proceso de planificación, en términos de, o en calidad de ser ciudadanas, ciudadanos, plenamente participativos,
a través tanto de una sesión o delegación que realiza el poder del Estado. Implica una participación activa y empoderamiento activo de los sujetos sociales en el diseño, ejecución, monitoreo también de las políticas públicas. Y por eso supone un acceso directo del pueblo organizado a las esferas de la decisión local y la promoción de las formas de una democracia participativa. Por ende hablamos ya no solamente de un esquema de democratización social, sino de una democracia plenamente participativa con los distintos actores. El impulso de la planificación, ¿no?, de estas políticas viene dado dentro de una comunidad local y no desde el Estado, ¿sí? Los planificadores se ven a sí mismos como agentes de la lucha colectiva por la transformación del Estado y de la economía. Esto implica transformar desde abajo, ¿no?, desde arriba, del Estado hacia abajo, ¿no? Por eso hablamos de una participación integral de los distintos actores. Y la planificación allí se enfoca en la movilización social, colocándose al servicio de las necesidades humanas de la sociedad. Por ende, este esquema movilizador, popular, es un esquema que condice más también con el enfoque de los derechos humanos. Ahora bien, cabe pensar en distintos tipos de equidades aplicadas muchas veces en el ejercicio de las políticas públicas, y uno puede delinear dos grandes esquemas, de equidad vertical y un esquema de equidad horizontal. Por equidad vertical podemos entender los lineamientos que procuran la igualdad de resultados, donde se persigue la satisfacción de necesidades diferenciales, se acerca a la terminología de la discriminación positiva y se toman en cuenta en este eje vertical los aspectos culturales. Una equidad horizontal estaría observando, mirando respuestas integrales al derecho, persigue la igualdad de oportunidades, ¿no? Habita el lenguaje de la igualdad en el acceso a los beneficios sociales, y de algún modo no es suficiente para el ejercicio del derecho, dado que depende de aspectos físicos, culturales, de información disponible. Por ende, ¿qué es lo que se sugiere en la realización de una política integral? Cruzar los dos ejes, ¿no?, la equidad tanto vertical como horizontal, para una realización más plena de las políticas. Esto implica entonces que ya estamos pensando en cómo el enfoque de los derechos humanos se articula con el ciclo de políticas públicas para el desarrollo, ¿no? Entonces, el enfoque de derechos en relación al proceso de desarrollo, las políticas públicas y la gestión pública. Así hablamos de derechos que guían el desarrollo, ¿no?, los derechos humanos guiando el desarrollo. Implica entonces que hay titulares de derechos y obligaciones, ¿sí?, que hay normas de derechos humanos que se aplican, a partir de los principios ya mencionados de universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia de los derechos, igualdad y no discriminación, participación e inclusión, y también, algo muy importante, rendición de cuentas, ¿sí?, que a veces se olvidan las políticas públicas. En este sentido, bajo otra graficación de estos principios, objetivos de políticas públicas, pensamos que la persona está en el corazón, ¿no?, de las políticas públicas, porque el objetivo es la realización de la dignidad humana, ¿no? La política pública entonces tiene que ver tanto con derechos como obligaciones de los estados, y remite tanto a pensar las transformaciones, ¿no?, junto con la rendición de cuentas que mencionábamos, y también los principios de progresividad y no regresividad de los derechos. Por ende hablamos también entonces de aplicar condiciones de igualdad y no discriminación, y el eje clave de la participación en la realización de estas políticas públicas, ¿sí? Así que cuando pensamos en la planificación del ciclo de políticas, esto es, en el análisis y diagnóstico inicial, el desarrollo estratégico, la ejecución, ¿no?, de tipo estratégica y su evaluación y redefinición, estamos pensando en un cruce de distintos principios transversales de los derechos humanos, principios de actuación y normas a aplicar. Estamos entonces tanto en la etapa de diagnóstico, planeación, diseño, implementación, coordinación o evaluación, aludimos a principios transversales de derechos humanos como los de igualdad y no discriminación, inclusión, acceso a la justicia y rendición de cuentas, ¿sí? Memorizamos nuevamente. Decimos también principios de actuación, ¿cuáles? Obligaciones inmediatas, protección prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad, niveles satisfactorios de los derechos, hablamos de un esquema de progresividad y no regresividad, y asignación del máximo de recursos posibles disponibles, ¿sí?, a la realización de los derechos. Para esto implica trabajar con normas que aludan a las cuestiones de disponibilidad, accesibilidad física y económica, adaptabilidad y calidad también de las políticas que se ponen en marcha para la realización de los derechos humanos.
Si pensamos nuevamente entonces en este cruce y cuáles son las etapas, ¿no?, de políticas públicas y con el enfoque de derechos humanos, tenemos que pensar en este eje clave, que la participación popular, ¿no?, de los sectores sociales, en la formación, en la ejecución, en el control de la gestión pública, es el medio clave necesario para lograr el protagonismo que garantice el completo desarrollo tanto individual como colectivo, ¿no? Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de condiciones más favorables para la práctica, ¿no?, de este ejercicio de políticas públicas desde esta noción de los derechos. Ahora bien, entonces, para especificar un poco más algunos principios e indicadores de aplicación de derechos en las políticas públicas, podemos pensar en un cruce entre principios o categorías e indicadores, ¿no?, en las cuales podemos ver la realización de las políticas. Entonces podemos pensar en principios de tipos transversales y principios de actuación, como mencionábamos. Entre los principios de actuación cabe ver a la idea de recepción del derecho, el compromiso financiero y presupuestario, y las capacidades estatales. Y en cuanto hablamos de principios o categorías transversales, podemos pensar en esto que mencionábamos de la igualdad y la no discriminación, el acceso a la información y la participación, y el acceso, obviamente, a la justicia. Bien, cuando pensamos de modo concreto en los indicadores, cuando hablamos de recepción del derecho, estamos pensando en identificar la información sobre la forma en que cada derecho se encuentra incorporado en el sistema legal y en las políticas públicas, así como los resultados generales que se aplican sobre las garantías de la misma. En cuanto al compromiso financiero y de tipo presupuestario, se valora la disponibilidad efectiva de recursos financieros que el Estado tenga para efectivizar el gasto público social, así como sus compromisos presupuestarios en torno a la realización de los derechos. Cuando hablamos de capacidades estatales, estamos describiendo los aspectos instrumentales, la disponibilidad de recursos al interior del aparato estatal, ¿no?, para poder realizar y atender la ejecución de los derechos, ¿no?, la efectivización de derechos. Ahora bien, cuando pensamos en términos de los principios transversales, como el de la igualdad y no discriminación, lo que vemos ahí es un debate en torno a mecanismos y políticas disponibles para asegurar la protección igualitaria y no discriminatoria en los derechos. Cuando hablamos, en cambio, del acceso a la información y participación, estamos revisando el nivel de información, de transparencia sobre los derechos, para la adecuada rendición de cuentas, ¿no? Examinamos la disponibilidad de mecanismos para la participación tanto en el diseño, la implementación y el seguimiento de políticas públicas, y por ello es importante, ¿no?, el acceso a la información y por ende la participación, como hemos mencionado, de los distintos actores y sobre todo de los actores sociales y populares implicados y necesarios en la realización de las políticas. Por último, el acceso a la justicia nos puede llevar a valorar los recursos, ¿sí?, para el proceso necesario del acceso a la justicia, que incluyen el examen sobre la posibilidad de acceder a esos mecanismos de protección y de realización de los derechos. Pensemos finalmente en algún posible enfoque de los derechos humanos, por ejemplo en el área de la salud, los determinantes sociales de las políticas de la salud. Y allí vamos a ver que tenemos que ir directamente a pensar en cómo las políticas públicas se conectan con los derechos humanos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ¿no? Ahí hay un factor político clave que lleva al desarrollo de políticas integrales, en este caso de salud, y que nos permiten ver indicadores de tipo positivos, como los estilos de vida, o indicadores negativos, ver cómo evolucionan la mortalidad materna, la mortalidad infantil, a la vez que la realización de otros indicadores, como los indicadores de equidad, de género, de etnia, diferencia, ¿no?, grupal étnica, o en todos ellos la realización del derecho a la salud. Si pensamos también en términos de otro ámbito particular de los derechos humanos, como el derecho a la vivienda, podríamos pensar que se torna central o clave definir las obligaciones estatales del Estado, las obligaciones estatales para defender, promover y realizar este derecho a la vivienda. ¿Y eso implica qué cosas? Implica abstenerse, por ejemplo, de ejecutar desalojos forzosos, arbitrarios. Implica también entonces que en la realización de esta política pública integral se deba diseñar participativamente, ejecutar, monitorear y evaluar una estrategia nacional que se encamine a la realización progresiva del derecho a la vivienda. Implica también asignar montos que sean adecuados, ¿no?, en el presupuesto nacional
a los fines de cumplir con una estrategia nacional, ¿no?, de construcción de viviendas para garantizar el derecho al hábitat y la vivienda de los sujetos que integran la sociedad, ¿no?, de la ciudadanía, y regular los mercados de terrenos e inmuebles a efectos de democratizar el acceso al derecho. Todos estos son temas claves que lo estamos viendo en el siglo XXI como una situación de preocupación y de necesidades no realizadas aún en nuestras sociedades, de modo particular los sucesos en Argentina actuales, de Guernica y de tantas otras situaciones de necesidad, de falta de tierra, falta de techos, de viviendas realizadas con mínima dignidad para la realización de la dignidad humana, siguen siendo reclamos al Estado, siguen siendo demandas no satisfechas plenamente por las políticas públicas, y en las cuales entonces los derechos humanos siguen siendo vulnerados y siguen siendo necesarios de ser resueltos. Por ende, podríamos avanzar rápidamente hacia algunas conclusiones posibles y pensar en algunos aspectos mínimos que debemos considerar en la elaboración de políticas públicas orientadas por este enfoque de los derechos humanos. Podemos pensar que, en primer lugar, entonces, las políticas deben estar dirigidas a la atención, promoción y protección de los derechos humanos, en el resguardo del principio según el cual la persona humana siempre se encuentra por encima, está en el centro de cualquier consideración técnica o política, ¿sí? En este sentido, hablamos al mismo tiempo, de tener una cobertura universal, y en el caso de las políticas que son selectivas o focalizadas, se debe propender al fortalecimiento de la equidad y de la igualdad como instrumento que permita garantizar la universalidad de los derechos. Por ende, hablamos de una discriminación positiva que se debe realizar sobre los grupos más vulnerados, ¿sí?, para ponerlos a la par de los otros, ¿sí? Por eso implica no solamente hablar de igualdad de oportunidades, sino trabajar en términos de una igualdad efectiva en la mejora de la igualdad de condiciones, ¿sí?, también de los puntos de partida en esa igualdad de oportunidades. Cuestiones que las sociedades contemporáneas digamos, abren como problemas para las democracias de la actualidad, porque el desarrollo actual del capitalismo ha llevado, digamos, a una primacía de otras prioridades y otros privilegios, ¿no?, más de tipo patrimonialistas, que llevan a que las disputas por los derechos sociales, laborales, vayan perdiendo posiciones, ¿no?, y que cada vez encontremos entonces situaciones de mayor pobreza y de mayor desigualdad en nuestras sociedades. Por ende, tenemos que pensar en políticas públicas que deben garantizar la exigibilidad de los derechos, ¿no?, en la medida en que pensamos que estos son posiciones éticas a favor de la inclusión social. Todo tipo de política, asimismo, debe estar fundamentada en el reconocimiento entonces jurídico, progresivo, tanto por el Estado como por la sociedad, de los derechos humanos. De allí la centralidad de los derechos humanos en el diseño y realización de toda política pública. De la necesidad de explicitar en el marco legal e institucional la existencia de derechos específicos de los distintos grupos sociales demandantes. Y por último, podemos pensar en que tenemos que potenciar la realización de derechos por medio de políticas públicas que abonen tanto al reconocimiento, a la distribución, como a la participación política. Estas tres cuestiones son claves y nodales para el desarrollo de las políticas contemporáneas. Estamos viendo que en la historia reciente se están librando muchas políticas de reconocimiento que están cubriendo demandas juntadas y acumuladas a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Una sociedad patriarcal, por ejemplo, como la occidental, las luchas por la igualdad de género, ¿no?, de los movimientos feministas, han permitido, digamos, el reconocimiento de desigualdades construidas de modo casi ancestral, ¿no? Y podemos pensar lo mismo en todos los principios que se ligan a la discriminación también por la diversidad sexual. Allí hay un enorme trabajo que se ha puesto en marcha, y la construcción actual hasta de organismos ministeriales, ¿no?, el Ministerio de la Mujer y de las Diversidades, hablan de una progresividad en la realización de derechos por parte de los Estados. Pero al mismo tiempo no debemos olvidar las políticas también, podemos pensar, más clásicas, ¿no?, de las disputas de grupos y de clases en nuestras sociedades capitalistas por las lógicas de la distribución y por la redistribución del ingreso, ¿no?, para que haya una situación de mayor igualdad plena también a nivel económico y social. Y esto implica pensar inmediatamente en conectar las políticas del reconocimiento junto a la de distribución en relación de la participación política,
¿no? Porque es la participación política, el empoderamiento de los sujetos sociales, de todos los actores, cómo se puede llegar a lograr la realización de una política pública de tipo integral, ¿no? Y el enfoque de los derechos humanos nos garantiza. Por ende, estamos hablando que la construcción de una ciudadanía promovida por políticas públicas en base al enfoque de derechos tiene que ser tanto de tipo general, en la medida en que abona a la igualdad formal, como de modo particular o de tipo específica, en la medida en que se reconoce y se respeta la diversidad, la pluralidad de posiciones en nuestras sociedades. Bueno, con esto hemos hecho entonces un recorrido por este cruce, ¿no?, de políticas públicas, derechos humanos, el enfoque de los derechos, la realización de las políticas contemporáneas, así que continuaremos con estos esquemas de trabajo en torno a los gobiernos locales y la posibilidad enorme de transformación social que se realiza desde estos ámbitos de las políticas públicas. Muchas gracias.